La ciencia de la gratitud. La ciencia de la gratitud. Es así como hemos llamado a la reflexión de esta mañana. La ciencia, la palabra ciencia, define una disciplina que estudia y que investiga de manera rigurosa determinado tema o fenómeno. Es decir, cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de algo que requiere un estudio profundo. Estamos hablando de algo que necesita ser investigado a fondo. No es suficiente solo con decir gratitud y ya todos entendimos lo que significa. No, no, no. La gratitud es una ciencia. La gratitud es una disciplina que necesita que la estudiemos, que profundicemos. No es suficiente ni siquiera con decir, yo soy agradecido. No necesito que me lo expliquen, yo soy agradecido. No, la gratitud, insisto, requiere estudio, requiere una determinada investigación para que aprendamos finalmente a ser agradecidos. La gratitud debe ser una parte regular, continua y orgánica en nuestra vida. Tres características de la gratitud. La gratitud tiene que ser regular. Constante significa de todos los días. Tiene que ser también continua, es decir, que permanece. El esposo no agradece a la esposa un día y le dice, gracias por hacerme el almuerzo de todos los días de mi vida. No, todos los días de su vida usted tiene que decir gracias. La gratitud debe ser también un aspecto orgánico de nuestra vida. Orgánico significa que debe ser parte, que debe ser espontáneo, que nace en nuestra vida, que no es por obligación, que no es porque nos digan. Yo sé que las mamás en los primeros años de vida de los hijos son esas mamás insistentes. ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la palabra mágica? Si no lo dice, no se lo doy, yo sé. Pero tiene que llegar el momento en el que tanto decírselo al niño y a la niña, debe hacer la gratitud algo orgánico, algo parte de su vida todos los días. La gratitud también, mis queridos hermanos, es una expectativa divina. Es decir, el Señor espera que nosotros, sus hijos y sus hijas, seamos agradecidos. Recuerde esto, la gratitud es una expectativa divina. Dios espera que usted y yo seamos agradecidos. ¿Y cómo no ser agradecidos? ¿Y cómo Dios no va a esperar eso de nosotros si todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que tenemos proviene de Dios? Amén. Y si no, le muestro un par de ejemplos. El Señor nos da el oxígeno para respirar cada segundo. A ver, intente taparle la boca y la nariz por 5 minutos al que tiene a la par, a ver si lo sacamos vivo de aquí. ¿Verdad que no? ¿Dónde se compra el oxígeno? En la empresa aquella de aires de no sé qué que está en la zona 8. No estoy hablando de ese. ¿Dónde se compra el oxígeno para sus pulmones? ¿A qué tienda va usted a traerlo? ¿En qué mercado lo consigue? No hay manera. Y ese oxígeno es vital para que todos los días tengamos vida, ¿sí o no? Así que nuestra vida pertenece al Señor. ¿Cómo no ser agradecidos? Todo lo que nosotros vemos de la industria, los carros, las construcciones, todo eso proviene de la materia prima que se obtiene de la tierra. ¿Y la tierra de quién es? De Dios. Del Señor es la tierra y su plenitud. Hasta los billetes que usted carga ahí entre su bolsillo son extraídos o son elaborados a partir de un árbol que Dios plantó en la tierra. No hay nada que el hombre, hermano, haya creado por sí solo. Todo lo que el hombre ha inventado, todo lo que el hombre ha descubierto, lo ha hecho a partir de la creación de Dios.
Lo ha hecho a partir de la materia prima que Dios nos ha dado. Así que con toda seguridad puedo seguir afirmando: ¿cómo no ser agradecidos con Dios si todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos proviene de su gracia y de su misericordia? Todo es de Él. En su misericordia el Señor nos da lo que es suyo para que lo disfrutemos aquí en esta tierra. Y aun cuando partamos de esta vida, el Señor nos da vida eterna. El Señor bien pudo decir: todo se acaba en la tierra, en cuanto mueran ahí dejan de existir. Pero no, Él en su gracia y en su misericordia, Él nos promete: voy a preparar una morada para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Así que el Señor, aún después que partamos de esta tierra, por su gracia y su misericordia, nos da vida eterna. ¿Cómo no estar agradecido con el Señor? Sin embargo, la ingratitud juega también un papel importante en la vida del ser humano. Aunque sabemos que todo lo que somos, lo que tenemos y lo que hacemos proviene de Dios, y por esa razón debemos estar agradecidos, no podemos ignorar, no podemos tapar el sol con un dedo y pretender que no hay ingratitud. Claro que la hay. En la Biblia hay dos momentos memorables acerca de la ingratitud. En el desierto, ¿recuerdan ustedes en el peregrinaje del pueblo de Israel del desierto para llegar a la tierra prometida? Mientras anduvieron esos 40 años en el desierto, Dios le dio al pueblo el maná. Maná, que literalmente significa pan del cielo. De domingo a viernes, las familias del pueblo de Israel solo tenían que salir de su casa para ir a recoger el pan que Dios hacía llover. ¿A cuánto nos gustaría eso? Solo agarrar el canasto todos los días, anda a traer el pan, ahí está en la calle. Dios les dio el maná. Y aún el día sexto, el día viernes, Dios hacía que ellos pudieran recoger más para que el sábado descansaran. Uno dice: pero ¿y descansar de qué si solo tienen que salir a traer el pan? Pero es que así es el cuidado del Señor. Dios les dio ese maná. Aún así, el pueblo de Israel fue malagradecido. Y fue malagradecido porque se quejó. En Números 11:1 dice claramente ahí: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. ¿Por qué? Porque el pueblo se quejó. ¿Y sabe de qué se quejó? Es que solo pan nos das. Y uno diría: pero ni siquiera estás trabajando. Pero si solo lo tenés que salir a traer, no lo estás pagando. Es que una característica de la gente malagradecida es esa: se queja. Si llueve, ay, tanta agua, Señor. Si hay calor, ay, Señor, es que demasiada vitamina D. El ingrato, mis hermanos, el que no agradece, se queja como el pueblo de Israel, aunque está viendo la provisión de Dios. Porque note, por favor, el pueblo de Israel se quejó de la provisión de Dios. No se quejó de que no hubiera, no se quejó de que Dios no estuviera ahí. Se quejó de que no le gustaba la provisión de Dios. Pero dije que habían dos momentos memorables. Estos se enfocaron solo en lo que deseaban, en lo que no tenían, y eso los hizo ser un pueblo malagradecido. El pueblo de Israel dejó de ver la provisión de Dios como una bendición. Pero luego tenemos el ejemplo aquel de Lucas capítulo 17, versículo 17. Mire cómo dice ahí: respondiendo Jesús le dice al leproso que había sido sanado y que regresó a agradecer, le dice: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? De los 10 leprosos, uno
regresó a dar gracias, tanto que Jesús se admira de la ingratitud de aquellos 9 leprosos. Él afirma que los 10 fueron sanados. Note, el milagro sucedió en los 10 leprosos, porque Jesús lo está diciendo. Jesús está diciendo, no fueron 10 los que sané, porque solo regresó uno. No es que solo este haya sido sanado, no, a los 10 Él sanó. Y eso me hace recordar, mis queridos hermanos y hermanas, que todos nosotros recibimos la gracia, recibimos la misericordia, recibimos el favor de Dios a diario. Como dice la Escritura en Lamentaciones, nuevas son sus misericordias. ¿Cuándo? Cada mañana, y grande es su fidelidad sobre nosotros. El problema es que muchos de nosotros no venimos para agradecer. Un día de estos haga la prueba. La prueba sería, dedíquese 1 hora a orar solo agradeciendo. No pida nada. Vaya enumerando cada cosa por la que va agradeciendo. Señor, te agradezco por. ¿Sabe de qué me he dado cuenta? Que hay gente que a los 5 minutos ya no tiene nada que agradecer. Y yo me pregunto, ¿será que Dios no ha hecho nada? ¿Será que Dios no los ha bendecido? No, lo que pasa es de que muchos de nosotros somos como esos 9 leprosos. Recibimos las bendiciones de Dios, recibimos el favor de Dios, pero no venimos para agradecer. Pero no volvemos para agradecer. La ingratitud también se da entre los hijos de Dios. Pero hoy estamos hablando de la ciencia de la gratitud, de aprender a ser agradecidos, porque Dios espera que nosotros seamos agradecidos. La Biblia, la palabra de Dios, por cierto, nos muestra la profundidad y la trascendencia que tiene la gratitud en la vida de los creyentes. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 18, mire cómo dice: dad gracias en todo. No, este texto amerita que lo leamos todos juntos, que se escuche nuestra voz. ¿Me puede ayudar a leerlo, por favor? A la de 3, 1, 2, 3. Es uno de esos textos que no necesita mayor explicación. No necesitamos tanta hermenéutica y tanta investigación bíblica para saber lo que significa. Den gracias en todo. En todo. Y aquí el primer llamado de atención. No dice por todo, porque cuando decimos por todo, entonces suponemos que estamos siendo agradecidos por lo que recibimos. Aquí está diciendo: den gracias en todo, recibamos o no recibamos. La condición no es lo que recibimos para ser agradecidos. Y el texto dice: porque esta es la voluntad de Dios. Así que la siguiente vez que alguien le pregunte, o que usted tenga la interrogante, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Aquí está la respuesta: sea agradecido. Agradezca en todo. Estar agradecido es estar en el centro de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y permítame recordarnos hoy que cuando estamos en la voluntad de Dios, nos va a ir bien. Cuando estamos en la voluntad de Dios, vamos a estar seguros, vamos a ser bendecidos. Y la gratitud es estar en el centro de la voluntad de Dios. La ciencia de la gratitud significa entender algunos momentos específicos en los que debemos ser agradecidos. Y aquí le muestro 3. 1. Empecemos con el más difícil: la gratitud en la adversidad. Es el momento más crítico para ser agradecidos. Cuando las cosas no van como nosotros esperamos. Cuando los resultados que tenemos no son los que anhelamos.
cuando el dolor es más fuerte que la alabanza. La gratitud debe darse en la adversidad. Habacuc nos enseña esto con un poema que debe trascender en nuestra vida y en nuestro corazón. Habacuc 3 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. ¿Cómo dice el versículo 18? Como dice: con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo, con todas esas ausencias que haya, con toda esa escasez que pueda haber. Claro, Habacuc está pintando el peor de los panoramas, pero está diciendo: si me falta todo eso, aún así yo me gozaré en Jehová. Luego dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Hermano y hermana, yo sé que no podemos alabar a Dios y agradecerle por las circunstancias que pasamos, porque no somos masoquistas. No es que nos guste el dolor, no es que nos guste el fracaso. No es que digamos: ay Señor, gracias porque estoy fracasando, gracias porque estoy llevando palos, Señor, gracias Señor. No agradecemos a Dios por esas circunstancias. Agradecemos a Dios porque Él está con nosotros en medio de esas circunstancias, y por su mano poderosa nos ayudará y nos sacará adelante de cualquier adversidad. Si podemos alabarle porque Él está ahí con nosotros. La adversidad, hermanos, es una buena prueba de nuestra gratitud. La adversidad representa, mis hermanos, un buen panorama para agradecerle a Dios en todo. Número 2, también debemos mostrar gratitud porque Dios reina en nuestra vida, porque Él es soberano, porque Él es el Rey de nuestra vida. Job capítulo 2 versículo 10 dice: y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus palabras. Es la escena aquella en la que la mujer ve a Job en su peor momento, en la peor desgracia de su vida, y le dice: ay Job, mejor maldice a tu Dios y muérete. No, hombre, hermano, ya con una mujer así, ¿para qué necesita uno al diablo? Suficiente. Otro consejo para ustedes, mis queridas hermanas: sus palabras son como espadas que atraviesan el corazón de su esposo. Y ahí donde nos ven todos rudos, todos Superman, sus palabras tienen más fuerza en nosotros que cualquier otra palabra que otra persona nos diga. Cuidado con ser la mujer de Job. Cuidado. Amén. Ni los hermanos dijeron amén. Yo digo que los pellizcaron ahí. No vas a decir amén. Okay. Job, mis hermanos, nos está diciendo que no podemos medir nuestra relación con Dios por las cosas buenas que Él nos da. Eso es lo que Él le dice a la esposa. ¿Qué? ¿Vamos a recibir de Dios solo lo bueno y lo malo no lo vamos a recibir? Le dice: como una mujer cualquiera has hablado, como una mujer que no conoce a Dios, como una mujer que no tiene el temor del Señor. Porque cuando hemos creído en el Señor, entendemos que vamos a ser agradecidos en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Job nos enseña a alabar y agradecer a Dios en el momento más bajo de nuestra vida. Mire cómo Job dice en el capítulo 1 siempre, ahora en el versículo 21. Y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job nos enseña, hermanos, en este pasaje
que no se puede perder lo que realmente no es nuestro. Por eso Job estaba tranquilo. Por eso Job dice: Jehová Dios me dio y Jehová Dios me quitó, nunca fue mío. Nos duele más cuando nos hemos aferrado y hemos dicho: no, es que esto es mío, a mí me ha costado. Pero la vida que usted tiene proviene de Dios. Pero la capacidad que usted tiene proviene de Dios. Pero todo lo que hemos hecho proviene de la gracia y de la misericordia del Señor. Cuando sabemos que lo que tenemos, mis hermanos, no es nuestro del todo, sino que Dios nos lo ha dado solamente para que lo administremos, entonces podremos tener un corazón agradecido. Dios me ha confiado lo que tengo en mis manos. Dios me ha confiado una esposa. Dios me ha confiado un esposo. Dios me ha confiado una familia. Me ha confiado unos hijos. Me ha confiado una empresa. Me ha confiado un trabajo. Dios ha confiado en mí. ¿Cómo no estar agradecido? Insisto, Job sabía que no se puede perder aquello que realmente no es suyo, pues todo le pertenece al Señor. Aún nuestra propia vida pertenece al Señor. Él puede dar y Él puede quitar. Y cuando Él da, vamos a agradecer. Y cuando Él quita, vamos a agradecer. Así que la gratitud debe expresarse en medio de la adversidad. La gratitud debe expresarse también porque Dios reina en nuestra vida, porque Él es el Rey soberano de nuestra vida. Pero la gratitud debe expresarse también por la fuerza y el poder de Dios que actúa en nosotros. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, leemos ahí que 3 reyes se unieron para atacar al rey Josafat y todo Israel, sin causa alguna. No había una razón que ameritara que aquellos se juntaran con todo ese ejército para atacar al pueblo de Israel. Cuando Josafat recibe los anuncios de amenaza, los anuncios de guerra, fue normal. Josafat sintió miedo, sintió temor. Y fue a orar. Mire, ahí dice la Biblia: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno y oración a todo el pueblo. Él se fue a orar. Y en oración, y mientras Josafat estaba orando, mientras todo el pueblo de Israel estaba orando y clamando a Dios, entonces recibieron la palabra de Dios. Y en el versículo 15 de allí de segundo de Crónicas, capítulo 20, el Señor les dice: estén tranquilos, porque no es suya la guerra, sino de Dios. Josafat es amenazado. Josafat tiene temor. Josafat va a orar, y cuando va a orar recibe la palabra de Dios para su vida. Y en cuanto Josafat recibe la palabra de Dios, en cuanto Dios les dice: estén tranquilos, porque no es suya la guerra, sino que es de Dios, en ese momento Josafat se pone a organizar el más grande culto de acción de gracias. Josafat ya no estuvo: ¿será Dios que sí me vas a ayudar? ¿Será? No, Josafat empieza a llamar a los cantores, a los músicos, y les dice: el Señor dijo que mañana vayamos a la guerra, pero que Él nos va a dar la victoria. Así que ahora vamos a agradecer. Ahora vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Josafat empieza a organizar ese culto de acción de gracias con toda la nación. Los cantores, los levitas y los músicos tenían solamente una estrofa para cantar. La melodía que iba a encerrar toda la gratitud que había en el corazón de aquella nación. Glorificad a Jehová, porque para siempre es su misericordia.
¿Cuántas horas le habrá tomado al pueblo de Israel y al ejército pasar en medio de aquellos cantores, hermanos, y aquellos repitiendo a gran voz una y otra vez: glorificad a Jehová, porque para siempre es su misericordia? Ese fue el himno de gratitud que los líderes de alabanza dirigieron y que todo el pueblo cantaba con ellos. Y en medio de esa gratitud, Jehová derrotó a los enemigos de Israel. Ahora quiero que note bien esto, por favor, porque dije que la gratitud es una ciencia. Y aquí una profundidad que debemos tomar por fe de la palabra del Señor respecto a la gratitud. El versículo 22 de segundo de Crónicas 20 dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Ahora quiero que note por favor esto. El secreto de esta palabra es: y cuando comenzaron a cantar, cuando comenzaron a agradecer. Yo sé que nosotros estamos acostumbrados al término de la gratitud en término natural. ¿Cuándo agradecemos? Cuando hemos recibido algo. Usted no dice gracias por la comida y la mesa vacía. No. Usted dice gracias por la comida cuando ya la mesa está servida. Pero la gratitud que damos a Dios, esa gratitud sobrenatural, esa gratitud, hermano, que mueve el corazón de Dios, es una que se basa en la confianza de lo que Dios nos ha dicho. Y por lo que Dios nos ha dicho, entonces podemos actuar, entonces podemos avanzar. Dios le dijo a Josafat en el versículo 15, Dios le dice: estén tranquilos, quédense quietos, porque no es de ustedes la guerra, sino de Dios. Vayan mañana a enfrentar al enemigo y Jehová les dará la victoria. Así que Josafat empieza a organizar el culto de gratitud, y cuando empiezan a agradecer, cuando empiezan a alabar, entonces el milagro sucede. La gratitud, mis hermanos, la gratitud genuina del corazón es esa gratitud que brota no por lo que Dios ya nos dio, sino porque ya nos ha dado su palabra, y su palabra es suficiente para creer todo lo que Él hará en nuestra vida. En respuesta a su acción de gracias, el Señor hizo el trabajo por ellos. ¿Me está oyendo? En respuesta a su acción de gracias, mientras ellos estaban agradeciendo, el Señor estaba actuando. El Señor hizo que los tres ejércitos se confundieran. El Señor hizo que los tres ejércitos empezaran a atacarse entre ellos, hasta que se mataron entre ellos. Eso ni siquiera lo supo el pueblo de Israel, sino hasta que llegaron a recoger el botín, sino hasta que llegaron y se dieron cuenta que ya no habían más soldados para vencer, porque Jehová había peleado por ellos como les había dicho. Para Josafat, el Señor fue el primer recurso, y cuando Dios le dio su palabra, Josafat solo pudo hacer lo único que podía hacer: empezar a agradecer. Empezar a agradecer. Ellos agradecieron antes de la batalla. Antes de la batalla. Insisto, yo sé que a nosotros nos gusta mucho agradecer cuando ya lo recibimos. ¿Qué voy a agradecer si no tengo nada todavía? Pero la gratitud profunda, la gratitud sobrenatural, es aquella que agradece no por lo que ya tenemos en la mano, sino por la palabra de Dios que es fiel para nuestra vida. Como dice Hebreos capítulo 11: es pues la fe la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve.
Es pues la fe, la certeza de que lo que Dios me ha dicho que va a hacer, lo que Dios me ha dicho que me va a dar, Él me lo va a dar. No lo puedo ver ahora, no lo puedo tocar ahora, pero si Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Así que yo voy a agradecer. Voy a agradecer y me voy a unir como Josafat para decir: glorificad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Ellos agradecieron antes de la batalla. Y escucha estas palabras finales, por favor. Dios sincronizó la gratitud del pueblo de Israel con la derrota de sus enemigos. ¿Me doy a entender con esto? En el momento que el pueblo de Israel se puso a agradecer, en ese momento Dios estaba derrotando a sus enemigos. ¿Se da cuenta usted de la profundidad de la gratitud? Del poder que la gratitud tiene. Porque puedo agradecer sabiendo que Dios tiene el control, sabiendo que Dios está trabajando, sabiendo que Dios está haciendo las cosas. La ciencia de la gratitud es aprender a agradecer en la adversidad. Es aprender a agradecer porque Dios reina en nuestra vida. Pero también es aprender a agradecer porque Dios muestra su fuerza y su poder para cuidar a su pueblo. Querida iglesia, seamos cada día agradecidos. Agradecidos por lo que ya hemos recibido. Agradecidos aún en medio de la adversidad. Pero agradezcamos porque Dios nos ha dado su palabra. Usted y yo tenemos promesas de parte del Señor, ¿sí o no? Si usted me dice: ay, pastor, yo no tengo ninguna, a mí Dios no me ha dado ninguna, vaya y lea la palabra. Ahí Dios le ha dado muchas promesas. Usted y yo tenemos esas promesas, y por esas promesas podemos agradecer al Señor. Puede estar de pie con nosotros, por favor, un momento.